Shalom de nuevo, soy Yara saludándoles con mucho cariño, esperando que Hashem los continúe bendiciendo enormemente. Hoy día quiero enfocarme en lo que es el estudio de Talmud para las mujeres. En caso de que se estén preguntando qué hago acá después de tanto tiempo, bueno, he estado con un poco de temas de salud, pero Baruch Hashem, sintiéndome con un poco más de energía y mejor. En segundo lugar, el hecho de que cada persona que está escuchando en este momento este shiur, eso me motiva a que yo pueda contribuir de alguna manera para que se sientan motivados a seguir en lo que es el estudio de la Torah. Eso para mí es razón de más para hacer esto que hago. En tercer lugar, la participación de la larga data, tanto ideológica como profesional, de mi propia familia en el campo de la educación, instigando al estudio de las mujeres, me trae hoy acá para unirme a la participación de este grupo y en general a cualquier persona que sea capaz de escuchar. Mi madre, Aleja Shalom, participó activamente en la educación de mujeres serias en California en la década de los 90. Mi padre, Alav Shalom, me enseñó durante más de un cuarto de siglo a ser agradecida con Hashem y por supuesto fue un líder en subrayar, en defender la importancia de la educación intensiva de mujeres en todas las áreas de la Torah. Yo misma pasé, no específicamente en Torah, pero sí en el campo de educación, formalmente enseñando literatura, biología y gramática en secundario, además de ser estudiante de Torah informalmente. Sobre todo estoy aquí no solo por ninguno de estos factores relacionados con el pasado, estoy acá por la preocupación por el presente y la esperanza del futuro. Mi preocupación es con la Torah y Yirat Shamayim, con la inculcación, promoción y difusión de la Torah. Mi preocupación es tanto por el estudio como por la práctica de la Torá en esta área en general y con la profunda apreciación de la importancia tanto en ese nivel de estudio como en la implementación de esta área específicamente a las mujeres consideradas como individuos y como una fuerza vital y dinámica dentro de la comunidad en general. Me alegra infinitamente de estar acá por esa preocupación y por la apreciación de la maravillosa oportunidad que me regala Hashem. En ese contexto en el que me encuentro presentando una especie de anim beumena shlema beviat hamashiach veafil pishi yemameja imkozea hakelo behol yom sheyavo. Creo con perfecta fe en la venida del Moshiach y aunque puede demorarse, sin embargo, espero cada día su venida. Un credo que en términos generales tal vez se relaciona con mi propio pensamiento y práctica educativa, pero que debe ser perfeccionado y afilado y aplicado específicamente en relación con el campo de la educación de las mujeres. Ahora, ¿cuál es el principio cardinal que se encuentra en el corazón, por un lado, de la educación de mujeres formalmente y por otro lado es el eje de la educación liberal? Es ante todo la noción de que uno se está preocupando por moldear a la persona y solo de manera secundaria en la preparación o capacitación para el cumplimiento de un determinado papel. La declaración de John Cardinal Newman de que somos hombres por naturaleza, geometristas solo por casualidad, personifica este enfoque y es uno con respecto al cual he indicado el mundo del estudio religioso y el mundo de la educación liberal coinciden en su máxima expresión. Por supuesto, eso no significa sugerir que la preparación para un rol, ya sea un rol doméstico, profesional o comunitario, no sea importante. Es importante, pero secundario. El primer principio, creo, con respecto a la educación en general y que debe ser especialmente enfatizado en el campo de la educación de las mujeres, es que ante todo hay que moldear a la persona como individuo en todos los aspectos con respecto al carácter, la personalidad, la capacidad intelectual y sobre todo en términos religiosos, como Vedet Hashem. Si nos preguntamos qué significa sustancialmente esa moldura, en respuesta desde un punto de vista religioso implica un enfoque dual. En parte es un desarrollo de poderes de capacidad que desde cierto punto de vista es un tipo de procedimiento autónomo, el ideal griego, por así decirlo, de paideia, sacando de la persona el potencial que era inherente dentro de él o ella. La definición del yo no es en sí misma autocontenida. Su enfoque principal es relacional y, por supuesto, la relación es con el Boré Olam y con el cumplimiento de sus demandas, aspirando a conectarse con él. ¿Y cuáles son esas demandas y, por lo tanto, cuál es nuestro objetivo principal? Se resumen en dos pesukim celebrados en Parashat Ekev, en Devarim 10, 12, 13,
Y ahora Israel, ¿qué te exige el Ribono Shel Olam para tener, si quieres venerar al Ribono Shel Olam, seguir todos sus caminos, amarlo y servirlo con todo tu corazón y con toda tu alma, para observar sus misbot que ordené este día para tu bien? En pocas palabras, esos versos en última instancia abarcan toda nuestra existencia. Como puede observar, estos pesukim contienen un tipo dual de demanda. Primero, la Torá habla como si fuera en generalidades: amar, temer, servir, imitar, emular. Luego continúa hablando de lo esencial. Para observar sus mandamientos, sus mivot, por supuesto, esto se encuentra en el corazón de la halajá en general. El mundo de la halajá se construye con la condición de que sea a través de la interacción de lo amplio y en el minuto en que la totalidad de la persona, particularmente de una persona judía, se construya mejor y la relación con el Ribono Shel Olam se mantenga mejor. Ahora que esta demanda se plantea por igual a hombres y mujeres, la comunidad en su conjunto, cada individuo, hombre o mujer dentro de esa comunidad, y este es el objetivo principal de la educación, ciertamente la educación de la Torá. Pero el Pasuk presenta esto como si fuera una demanda mínima. ¿Qué significa qué quiere de vos el Boré Olam? Solo esto. ¿Es el miedo al cielo una cosa pequeña? ¿Es un Kleinkeit en Yiddish, algo pequeño? Solo esto. Azal explica que esto formulado en relación con Moshe Rabenu, por lo que para él fue de alguna manera una demanda mínima. Para nosotros, por supuesto, no es mínimo en absoluto. Es exigente, desafiante, integral y por lo tanto su logro requiere que el aprovechamiento de la energía, la canalización del esfuerzo, la búsqueda intelectual imaginativa, que luego se traduce en categorías morales y religiosas al tratar de construir primero el individuo y a través del individuo interactuando como un individuo interactivo, en otras palabras, la comunidad como total. Si nos preguntamos cuáles son los objetivos para temer a Hashem, para amar a Hashem, para servir a Hashem, para aferrarse a él, para ir en todos sus caminos, los significados tradicionalmente a lo largo de los siglos ha habido una dicotomía bastante clara referente a este tema, a saber los medios que deben emplearse en relación con los hombres en comparación con las mujeres por igual. El estudio intensivo fue central y crucial con respecto a los Baurim y todo lo que se relacionaba a los hombres, mientras que con respecto a las mujeres se asumió los énfasis debían ser diferentes. Tal vez el equilibrio entre la Torá y el Gesed debería ser diferente. Ese aspecto de estudio intensivo fue muy a menudo considerado como diferente. Esta no es la ocasión para examinar si eso fue justificado históricamente. Sin embargo, lo que está claro es que a pesar de cómo se juzga retrospectivamente el pasado, en nuestro entorno histórico y social actual, necesitamos ver la enseñanza y el aprendizaje de niñas y mujeres como un desafío importante, así como una necesidad primaria. Al observar el presente, particularmente en comparación con el pasado, se pueden observar dos diferencias principales. Primero, la necesidad es mayor. En segundo lugar, la oportunidad es mayor. Mientras las mujeres llevaban vidas relativamente protegidas, incrustadas en sus hogares, casadas muy temprano, debiendo la observancia, el compromiso, Yirat Shamayim, de sus entornos inmediatos, ya sea el hogar, ya sea la calle, la cultura ambiental, se consideró que en lo que respecta a garantizar que una niña, una mujer creciera en Yirat y Ahavá, no era muy importante estudiar formalmente la Torá. Y dentro de un clima en el que la cultura general también tendría a suposiciones paralelas, como dijo un caballero inglés en el siglo XVII, en lo que a él se refería, era suficiente que su esposa pudiera distinguir la diferencia entre su jugón y su manguera, tampoco era presión. Además, no había ningún peligro de que una chica a la que no se le enseñara la Torá intensamente estudiara otra cosa de manera intensiva. Hoy día, obviamente, hay más exposición a culturas y contraculturas cuando varios caprichos ideológicos que son contrarios a Yirat Shamayim, a Yirá y a Ahavá están al orden del día. Entonces, seguramente existe la necesidad del estudio, y cuando digo estudio me refiero al estudio intensivo. Todos sabemos que cuando comenzó el movimiento Bais Yaakov, las críticas se lanzaron contra ese proyecto también. Los críticos sostenían que no era tradicional, fue una desviación de lo que se hizo anteriormente, implicaba demasiado estudio. Entonces le preguntaron a Hafez Haim sobre eso. ¿Cuál fue su respuesta? Y le apoyó mucho el Rambam, y dice que cuando una persona llega a ser conversa, aparte de lo que menciona Gemara en Yevamot 47b, que se le enseña detalles de misbot particulares, también discuten ciertos principios teológicos. Y Karei Adat, ¿es concebible entonces, le preguntó a Hafez Haim, que a una mujer que quiere ser conversa se le debe enseñar Karei Adat y una niña que nace en un hogar judío no debería? Dejando de lado por el momento la cuestión de algún tipo de mahloket inherente respecto a la forma a la Torá, Talmud,
en la cual claramente hay diferencia entre hombres y mujeres con respecto al alcance y con respecto al carácter de este estudio. Por lo menos lo que los Rishonim mencionan, que las mujeres también dicen Birkat Hamazon, aunque el texto habla de recibir la Mizvot de Brit Milá y la Torá, de las cuales aparentemente no estamos incluidas las mujeres, porque con respecto a aquellas áreas de la Torá que inciden en su práctica y observancia, ciertamente necesitan aprender y están obligadas a aprender. Tomando eso como un principio traducido a nuestra realidad actual, eso significa, por supuesto, que existe una obligación para que una mujer estudie las halajot de Nidá y Taharat HaMishpacha y también Kashrut y Shabbat, porque estas afectan a su vida diaria. Lo que se pretende es que debemos garantizar, como mínimo, que la profundidad de la intensidad, el conocimiento y la sensibilidad que se necesitan para asegurar el compromiso, incluso si no estamos interesados por el momento, si ese es el caso, en el conocimiento per se, pero instrumentalmente, como moldear a mujeres para que se conviertan en Obedet Hashem, en un kelí para servir al Ribono Shel Olam, que sin duda necesita ser estudiado. Y por supuesto, dentro del contexto moderno, eso se aplica a las áreas de la Torá que están muy lejos del nivel de implementación práctica. Es completamente concebible que para asegurarse de que una nena sea realmente una madre y Obedet Hashem y que sea Shemerat Shabbat, debes poder dirigirte a una pregunta que ella pueda tener sobre el mundo de Korbanot, por ejemplo. Además, hoy no solo existe una necesidad mayor, sino también una mayor oportunidad, mayor disposición en términos comunales para involucrar a las mujeres seriamente, intelectualmente en términos generales y con respecto a la Torah. Si hemos sido sojé en esta generación y en Eretz Israel para ver la propagación del estudio serio e intensivo de la Torah en niveles que en general no eran frecuentes hace unas generaciones, esa es una oportunidad que sin duda queremos que nuestras hijas se tomen seriamente, de la convicción de que aparte de asegurar el Shemirat HaMizvot y el Yirat Shamayim, incluso con todo eso asegurado, con la plena convicción de que profundizar su participación en el Talmud Torah, que eso las va a enriquecer y realzar como personalidades religiosas, como Obeder Hashem. Aun cuando hay una mayor necesidad para asegurar el mínimo, hay una mayor oportunidad de esforzarse por alcanzar el máximo. Hablé antes de desarrollar el yo, por un lado, y de construir y preparar un papel por el otro. Si nos preguntamos a nosotros mismos en nivel del rol, ¿qué específicamente ha designado la Torá como el rol de la mujer? Ella, la mujer primordial, es la madre de todos los seres vivos. Bereshit 3:20. El proceso de ser madre contiene un doble aspecto. En el corazón de la maternidad se encuentra la unión, y la unión, por definición, es recíproca. Es por un lado dar y por otro una posesión, por así decirlo. Dar vida y poder conectar, dar amor y recibirlo. Talmud Torah para mujeres, asimismo, aunque en términos generales también es un proceso de vinculación. ¿Vinculación con quién o con qué? En un nivel, por supuesto, con la Torá. Desarrollar no solo el conocimiento, sino también un vínculo existencial, no solo en nuestra cabeza, sino en cada fibra de nuestro ser, para sentirnos conectados con la Torá, para ser sensibles, para apreciar, para comprender su valor y apreciar su centralidad. Eso es algo que una vez más quizás en algún momento se logró por otros medios, pero hoy requiere en gran medida confrontación directa, participación directa con la Torá propiamente dicha. Leí algo en alguna parte que si un Baur supiera que decir Kriyat Shema después de Zeman Kriyat Shema es como tomar un lulav en Hanukkah, él se levantaría más temprano, pero no es solo el sentido de cómo hacer hincapié en la práctica básica. Si te levantas más temprano o no te levantas más temprano, incluso si el niño se levanta en el momento adecuado y dice Kriyat Shema, Bezemanó, ¿cuál es la naturaleza de ese Kriyat Shema? ¿Cuál es la calidad de esa misma? Una de las cosas en las que debemos enfocarnos con respecto a la educación religiosa en general es alejarnos de un enfoque puramente cuantitativo. No solo se trata de decir cuántas cosas observa una persona, sino también cómo observa él o ella. El Ramban, en un pasaje famoso en el Sefer HaMitzvot, analiza el significado del mandato de Levadó Bekol Levakem o Audá Shebalev. En contraste con el Rambam considera que este verso se relaciona con la práctica de todo el cuerpo de Torah. La Torah exige de nosotros una observancia que esté impregnada de completa kavaná, con un compromiso total, con pasión, con el compromiso de la totalidad de la personalidad. Se nos pide que tomemos el lulav no solo con la mano, sino con el corazón, con la mente. Eso requiere un compromiso, requiere una reunión de toda la personalidad de uno con el mundo de las misbot. Y en este sentido, también el estudio serio es significativo. El pasuk, por supuesto, habla de adherirse a él.
para unirse con el Ribono Shel Olam a través de su Torah. El Sifri en Pisca 33 aborda además nuestro problema en sus comentarios al Pasuk Ve'ahavta et Hashem Elokeja. ¿Cómo, pregunta el Sifri, alcanzas el amor del Ribono Shel Olam? Así que por supuesto hay varias avenidas, pero una de ellas, dice Sifri, refiriéndose al siguiente Pasuk en Keriat Shema, Behayu Bedevarim Jaele Asher Anohi Misbeja Hayom Al Levabeja. Y estos asuntos que les ordené este día serán grabados en su corazón. Devarim 6:6. A través de eso lograrás el amor por el Ribono Shel Olam y te aferrás a sus caminos. Si hablamos entonces de la misbah de Ahavat Hashem, ¿fue eso dado solo a los hombres? Es una misbah universal y una misbah primordial y cardinal, comparada con el corazón, el órgano central del ser humano, sobre el que descansa particularmente la experiencia judía. Si nos damos cuenta de que la Torah es un vehículo principal para lograr Ahavá, dejando de lado por el momento la misbah independiente del Talmud Torah como una prueba independiente, la misbah de Ahavat Hashem, uno de los objetivos finales se logra a través de ese vehículo primordial. ¿Deberíamos dejar que se oxide y quedarnos ociosos con respecto a nuestras hijas y emplearlas solo con nuestros hijos? Lo que debemos tener en cuenta en términos prácticos es que este proceso de unión tan crítico, tan crucial para moldear a nuestras hijas como sirvientas de Ribono Shel Olam requiere que su aprendizaje no solo sea comprensivo, sino sobre todo serio. El aprendizaje debe ser abordado seriamente. La base alágica para esta seriedad es el pasuk en Vait Hanan de Barim 4:9, para que no olvides nada de lo que tus ojos han visto y para que estos de alguna manera escapen de tu corazón. Según el Ramban, esta es una misbah loto hace, un mandato negativo que se cuenta como uno de los 613 mandamientos de la Torah. Como bien sabemos, mientras que las mujeres están exentas de ciertos mandamientos positivos específicos, como los que están sujetos a un plazo determinado, les incumben todos los mandatos negativos, incluido el precepto de nunca olvidar lo que ocurrió en el Matán Torah. Este mandato incluye no ser ajeno al significado de Matán Torah como una ocasión, una experiencia elevada, así como el significado y la importancia del contenido microsustantivo de la revelación. Aquí también nos corresponde recordar la Mishnah en Avot 3:8, que registra que una persona que olvida una sola cuestión de lo que ha aprendido o olvida voluntariamente ha transgredido esta misbah. Es, en una palabra, el mensaje de compromiso, intensidad y seriedad. Al abordar este problema con seriedad debemos tener un enfoque dual. Primero, por respeto a la Torah, y segundo, por respeto a las mujeres. Por respeto a la Torah, colectivamente somos los custodios de la Torah. Ser shemer la Torah es, en un sentido, observar en la vida cotidiana sus mandamientos. En otro sentido, es protegerla, ver que permanezca pura, que no sea adulterada por ideologías falsas o por teorías desviadas. Y significa, entre otras cosas, velar por su integridad y asegurar que su calidad y carácter esencial sean sostenidos. En la discusión del Rambam sobre el estudio de la Torah Sheve al Peh para mujeres, él se dirige a la razón detrás de algunas de las restricciones que encontramos con respecto a esta área. Él escribe en Hilhot Talmud Torah 1:13 que le preocupa que de una cierta simplicidad o un cierto desarrollo limitado pudiesen tomar Divrei Torah y transformarla en algo inánime y vacío. Si se debe estudiar Torah, debe enseñarse por una preocupación por su integridad, no solo tomar Divrei Torah y de alguna manera tratar de presentarla como algo muy superficial y limitado, porque solo se está educando a una mujer. Tal enfoque es de alguna manera degradante de la Torah y abre la posibilidad de que la Divrei Torah y Devarim Shel Kedushá, los tesoros del Ribono Shel Olam, de alguna manera se transformen en algo que no es. Si la Torah debe enseñarse en absoluto y debe enseñarse como debe, ciertamente en nuestros contextos, entonces debe enseñarse seriamente para asegurar que la Torah sea comprendida y absorbida con seriedad y convicción, con alegría, con la emoción, con la pasión con la que viene. Pero en segundo lugar, no solo el respeto por la Torah nos exige esto, sino también el que es inherente a ellas, hablando de las mujeres, respeto por sus habilidades, su compromiso, por su potencial, que es inherente a ellas, y se debe movilizar esta fuerza para ellas y para el bien de la comunidad. Lo que eso significa, por supuesto, es mantener estándares exigentes y desafiantes. En la práctica, por supuesto, significa no solo enseñar resúmenes de compendios, sino una confrontación en un nivel básico con textos primarios. La misma entonces ordena que debe haber una confrontación con los textos primarios de manera primaria, una manera que por un lado desafiará la mente y por otro lado comprometerá el corazón. Deberíamos inculcar por un lado la necesidad de comprender
y la necesidad que tiene como punto de partida la emuná profunda y el yirat shamayim, y por lo tanto aumenta ese yirat shamayim. Necesitamos desarrollar dentro de cada individuo una infusión de conocimiento, sensibilidad y sobre todo esa espiritualidad que une el mundo del espíritu con el mundo del Ribono Shel Olam. Todo esto es para cumplir el primer objetivo, el de desarrollar a la persona, desarrollar a la mujer individual. Pero en última instancia, por supuesto, es a través del desarrollo del individuo que moldeamos y construimos una comunidad, no con el proceso siendo dicotómico o bifurcado, sino interactivo. En parte interactiva, por supuesto, por parte de la construcción del Yirat Shamayim, es entrenar para Gesed e inculcar el valor de Gesed, y con ese énfasis particular en Gesed que se relaciona con el enfoque específico de la educación de las mujeres, de modo que la formación para Gesed es parte de la construcción del yo, y la construcción del yo es lo que se dirige hacia la comunidad, hacia la entrega. Esa entrega que va con el vínculo que mencioné anteriormente no es simplemente una meta orientada al egocentrismo. Les invito por un instante que analicen el término Mayanot. En el mundo de Alajá, el término Mayan, o sea, un arroyo, tiene un significado especial. Hay dos focos de obtener pureza, la mikve, más familiar, y el Mayan. Lo que define a la mikve, y esta es por supuesto la etimología de la palabra, es una cierta medida de estancamiento. Una mikve que no está estancada es pasul, defectuosa. El agua que no permanece dentro de los confines de la mikve, sino que fluye hacia adentro y hacia afuera. Cae bajo la rúbrica de Alajá de Mayim Zoalin. Tal mikve es pasul porque por definición no es una mikve. Una mikve significa agua que es recolectada y estacionaria. Un Mayan, por otro lado, virtualmente por definición es dinámico, hay movimiento, hay vitalidad, hay crecimiento. Con respecto a la Torá, lo que uno busca no es simplemente la Torá de mikve, aunque en cierto sentido es una base, una aceptación y fundamento, sino una Torá de crecimiento, de vida, de vitalidad. Un Mayan, la fuente que se desborda, que la Mishnah al final de Baba Batra 10.8 declara en característica de Nezikin, pero característica por supuesto del mundo de la Torah en general. Espero y rezo que de hecho para el tipo de aprendizaje, el tipo de crecimiento, el tipo de educación ampliamente considerado en referencia a la Torah y al Yirat Shamayim, que a su vez se transmitirá y desarrollará, que cada miembro de este grupo o cualquier persona interesada en el estudio del verdadero de la Torá refleje ese nombre, Mayan, vitalidad, crecimiento, desafío, estímulo, con respecto a todos los aspectos de la personalidad ancladas en el Shirim Shamayim, y fuera de esa ancla, moviéndose, creciendo, viviendo en varias direcciones, que seamos capaces de experimentar los momentos de satisfacción y plenitud que resultan de una vida centrada en Avodat Hashem. Hashem los bendiga y espero que este shiur sea para reforzar de toda mi Israel. Les mando un abrazo con todo mi corazón.